una pregunta antes de empezar. Buenas tardes a todos los que están en este momento viendo esta transmisión. Acá estamos nuevamente con algunos amigos en esta tarde tan gris, donde sabemos que las nuevas formas de comunicación determinan que las formas hoy de participar en conferencias, en charlas, en intercambios, sea una forma mediada. Ni siquiera sabemos si todos los que vieron la primera están hoy, si va a haber nueva gente, porque luego ustedes, como siempre, se autorregulan sus tiempos. Estamos hoy en el segundo encuentro del ciclo de intercambios, del primer ciclo de intercambios de Codicen ANEP, hablando de gestión en educación, donde nuevamente van a ver que voy a participar en la exposición sola, porque seguimos esperando la pronta recuperación de la doctora Rosario Romero y del maestro inspector jubilado Daniel Alemán, quienes van a acompañar en esta actividad. Voy a reiterar la finalidad de la actividad, que es socializar herramientas e insumos para la gestión en las instituciones, tanto desde el punto de vista del marco teórico como de las herramientas prácticas. Por esto, este ciclo, en este primer ciclo, van a circular bases teóricas, van a circular reglamentaciones, van a circular criterios de uso de las reglamentaciones, van a circular criterios para la elaboración, por ejemplo, de memorandos. O sea, vamos a hacer todo el marco que corresponde a la gestión, que no es un marco exclusivamente práctico ni reglamentario, es también un marco teórico-pedagógico. Por tanto, todo aquellos que realizan las tareas de gestión han de tener en cuenta no solo los elementos prácticos, sino también los elementos teóricos que nosotros vamos a desentrañar. Por supuesto que no vamos a desentrañar toda la enorme gama bibliográfica que hay en torno a los temas, sino hacer un recorte o una selección de los mismos. Bueno, vamos a, hecho este preámbulo, no sé si les anuncié que en la semana próxima va a ser miércoles y viernes la actividad. A la misma hora, a la hora 18, por el mismo canal de transmisión, miércoles y viernes. Imposible mantenerlo martes y jueves porque el Codicen movió su sesión de miércoles a martes, así que el martes estará funcionando el Codicen de la ANEP. Miércoles y viernes ya con la doctora Romero, que me confirmó hoy que va a estar integrada, vamos a empezar a ver los aspectos reglamentarios. Yo deseo decir algo, y espero, lo he conversado esto con la doctora en varias oportunidades.
hay algunas cosas o tres grandes cosas que hay que desterrar en nuestra mirada. Desterrar la idea de que la gestión como práctica institucional se reduce a un hacer, no, es un hacer fundado, tiene una teoría detrás, es más, hay distintas líneas teóricas que la fundamentan. La segunda cosa a desterrar es que todo está escrito. ¿Y por qué digo todo está escrito? Porque muchas veces nos hemos encontrado con colegas que buscan cosas escritas que realmente nunca van a estar escritas. Las reglamentaciones y las leyes no comprimen toda la vida de las personas. Hay intersticios, hay marcos establecidos generales, pero no todo está escrito. Estoy refiriéndome al plano reglamentario, de la misma manera que hay una fuerte tendencia a veces, sobre todo en determinadas gestiones de dirección o de inspección, a centralizarse en un solo documento. No. El conjunto de la normativa de ANEP es una red. En ANEP, pongo en ANEP porque estamos hablando en ANEP, como en otros lugares, es una red, no hay una sola cosa, no está solo el estatuto. El estatuto muchas veces debe leerse a la luz de un entramado de disposiciones donde hay circulares, donde hay reglamentos, donde hay otro juego de normas. Nadie administra con una sola norma. Tampoco esto significa decir que no hay normas que no son jerárquicamente superiores, las leyes, la Constitución, la ley, los reglamentos, las ordenanzas, los reglamentos, las circulares, bueno, todo eso se va a tratar en próximas intervenciones. Pero sepan que de lo que estamos hablando, a veces incluso hay normas que están en otros lugares. Yo lo digo un poco cruelmente para que se entienda, en ningún lugar va a decir en una reglamentación de ANEP que una persona no puede agredir a otra, porque eso no está en la normativa de ANEP, eso está en el Código Penal. Entonces, no olviden ustedes, hay cosas que están, por ejemplo, en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ustedes no van a encontrar una reglamentación de ANEP que diga el niño tiene derecho a la identidad y esto supone... No, eso lo van a encontrar en los derechos del niño o lo van a encontrar en el Código de la Niñez y la Adolescencia. O sea que nosotros cuando gestionamos estamos inmersos en una intrincada red de reglamentaciones que además nunca deben ser vistas fuera de un baluarte que tienen directores, inspectores, profesores y maestros, que nunca debe ser dejado de lado, el sentido común. Y esto que parece tan tonto, tan obvio, o en una charla de Codicen incorporar esto, supone no olvidar aquello que yo les decía, no todo está escrito, pero las cosas pueden ser pensadas. Para ser pensadas muchas veces tenemos el auxilio de la normativa, pero tampoco las interpretaciones rígidas y acabadas son muchas veces la fórmula adecuada de la gestión. Les voy a poner un ejemplo, que además es de la práctica cotidiana de las direcciones. Me quiero ir antes. Uno dice, no, mire, discúlpeme, usted debe cumplir su horario. Estoy poniendo Viene una colega y dice, tú sabes que me llamaron del colegio o de la escuela o del liceo de mi hijo que tuvo X problema. No lo duden, puede salir. Y se hace cargo el director. ¿Por qué digo esto? Porque la gestión tampoco es apartada de la humanidad. Y además lo digo porque todos los que estamos en el terreno del campo laboral sabemos cuándo las situaciones son reales y cuándo las situaciones no lo son. Y por tanto nadie puede decirnos
que está mal el habilitar una salida de emergencia ante una situación vital de emergencia de un colega. En ningún lugar está escrito que el director de un establecimiento puede dejar salir a un colega antes de hora porque tuvo un accidente, un familiar o se sintió mal un hijo. No está escrito, ¿eh? No. Lo que está escrito es que usted es el responsable del servicio, director de la institución, y que tiene determinadas potestades. Y usted a su vez tiene la vara y el termómetro para saber cómo emplearlas de manera de no ser un transgresor, de manera de preservar el funcionamiento del centro educativo y de manera de preservar a sus colegas. Espero que el ejemplo haya aclarado lo que quería decir, pero seguramente habrá detalles de estos ejemplos mucho más adelante. Habíamos revisado los conceptos claves la vez anterior: educación, institución, y habíamos llegado al programa institucional y habíamos dicho que las instituciones en las que operamos son espacios reglados con códigos propios, que es lo que estaba hablando, y que a su vez los programas institucionales transforman principios y valores de la sociedad en un trabajo específico y organizado. Y creo que yo había terminado la vez anterior con aquella polémica idea, el trabajo sobre otros y el trabajo con otros. Y había tratado de quitarle esa mística tremenda que tiene el afirmar que hay trabajos sobre otros. Hay trabajos sobre otros. Ejemplo lo hace la madre cuando enseña a hablar. Es un trabajo sobre otro. Ejemplo, cuando un docente se enfrenta en un aula a un problema de transgresión y habla y transmite para encauzar esa situación, o un problema de agresión. Son trabajos sobre otros. Lo único que sucede es que a veces nosotros confundimos la fórmula trabajo sobre otro con autoritarismo o con acción desmedida sobre otra persona ejerciendo un poder que avasalla al sujeto. No. El trabajo sobre otros aquí está empleado en el sentido de un trabajo que interviene en la conformación de personalidades. Cuando yo digo que la educación es una práctica social productora de identidades y subjetividades, que se plantea un doble juego, socializar y subjetivar, estoy diciendo que hay un trabajo sobre otros. La forma como realizo ese trabajo sobre otros es hacerlo con ellos y no en contra de ellos. Y en ese con ellos ponemos los criterios de modalidad de gestión que caracterizan a lo que se llama una gestión democrática. Pero ¿qué me interesaba a mí señalarles del programa institucional? Yo les traje aquí y les había señalado dónde encuentro el programa institucional, porque si yo tengo que hacer un trabajo, si yo tengo que escribir sobre esta temática y me están hablando de un programa institucional, ¿cuáles son las líneas? Pues están al alcance de la mano de todos, porque generalmente, desde que tenemos memoria, las presenta la ANEP en su proyecto presupuestal, en todos los tiempos. Los proyectos presupuestales de la ANEP tienen una fundamentación teórica en su inicio, cuando exponen los motivos, que recogen bases pedagógicas. Veamos lo que dice, con esto les estoy diciendo que muchas veces uno busca libros donde esto esté escrito y está escrito en otros documentos que no son libros, son tomos presupuestales y que están en internet a disposición y uno pierde un tiempo enorme buscando en una biblioteca y bueno, no vas a encontrar ningún lugar donde diga el proyecto institucional de la ANEP es tal, salvo que haya una investigación específica, yo la desconozco, pero sí conozco el proyecto de presupuesto y plan de desarrollo educativo 2024 y vean ustedes cómo marca un conjunto de 6 puntos que configuran los lineamientos estratégicos de lo que podría denominarse el programa institucional al cual están sujetos todos los señores profesores y maestros, todos los señores directores y todos los señores inspectores.
El primero de ellos, el derecho a la educación de calidad para todos y para toda la vida. Ya lo asociaron, supongo, inmediatamente con esto, que no sé si lo estamos enfocando, que es la ley 18.437, con las modificatorias de la 19.889, que no lo cambió. ¿Y por qué lo asociaron con eso? Porque el programa institucional, en su punto 1, no hace más que recoger lo que está acá: educación de calidad a lo largo de toda la vida para todos. Ese es un lineamiento. ¿Para qué me sirve este lineamiento? Y este lineamiento me sirve para escribir, si tengo un escrito que realizar sobre esta temática, lo tengo presente, me sirve para el diseño de un proyecto, me sirve para una disertación, pero me sirve sobre todo para conocer las líneas de política educativa de mi país. Vean el segundo: la centralidad del niño y del joven a partir de políticas inclusivas que consideren la diversidad. Bueno, lo tienen también aquí, porque uno de los nuevos principios, la ley 18.437, que se mantiene al momento actual, incorporó a los 3 clásicos principios, laicidad, gratuidad y obligatoriedad, particularmente 2 nuevos. Uno de ellos es el de participación, al cual le vamos a dedicar en otro momento todo un desarrollo especial, que suele ser el concepto estelar de la gestión. ¿No hay gestión que no sea participativa? Bueno, ¿por qué? Porque la participación está hoy como uno de los principios sustanciales del funcionamiento educativo. Con esto ya les voy adelantando algo que vamos a ver también más adelante. Y la diversidad y la inclusión se presentan como otro principio. Yo hoy voy a tratar de llegar a terminar con una referencia a un libro, Las pasiones tristes, de Dubet, que justamente habla de este mundo actual surcado por las diferencias. En tercer lugar, la reducción de la inequidad. Acá aparece otro concepto clave que también está en la ley. El cuarto me interesa mucho señalarlo, porque tratándose de charlas para docentes y también para supervisores, y ya estoy incorporando el término supervisión de primero y segundo orden, el director es un supervisor de primer orden, el inspector un supervisor de segundo orden. ¿Con qué trabajan estos supervisores? Con profesionales. ¿Qué son ellos? Son profesionales. Entonces, este término, esta idea de fortalecimiento de la profesión docente, y miren lo que dice: a partir de su protagonismo y de la corresponsabilidad en el logro de aprendizaje de calidad. ¿Se acuerdan ustedes que aprendizaje era un concepto estelar de los nuevos lineamientos educativos, verdad? Eso lo vimos la vez anterior. Quiero saludar porque parece que tenemos a alguien escuchándonos desde México. Así que saludo a México, que debe andar por los mismos caminos. El siguiente, la transformación de la institucionalidad educativa con foco en el desarrollo de los actores locales y regionales, y la evaluación. Esas son las líneas claves que el CODICEN formuló y que integran los lineamientos claves para su gestión en el 2024. Pero ustedes dirán, bueno, esto es actual. Sí, es actual, pero yo deseo mostrarles, si es que puedo, esperen un poquito, deseo hacer aquí una digresión, porque alguien puede pensar que esto es del 20 y no lo es más viejo que el 20. Porque estas líneas de política educativa tienen continuidad en Uruguay desde hace bastantes años atrás. Si yo aprendiera acá a reducir esto, no sé si me pueden ayudar a bajar esto, porque quiero poner la otra acá. Muchas gracias. No. Acá, y ahora bajo aquí. Ténganme un poquito de paciencia. Si es que ustedes saben que en CODICEN a veces las cosas funcionan y a veces no funcionan, pero esta vez puede ser que estén funcionando. A ver si está acá en lo que yo traje. Programa institucional.
No. A veces no funcionan acá en Códicean las cosas. A ver si de acá. No. Bueno, lamentablemente voy a tener que leérselos porque indudablemente esto es incompatible con nosotros, parece. Bueno, voy a leerles, perdonen que se lo lea y no puedan copiarlo o verlo, lo lamento. Voy a leerles el periodo 2015-2019, o sea, el presupuesto de la administración anterior. Y dice ese presupuesto que tiene 3 ejes: el acceso a la educación, el aspecto de universalidad, las condiciones para el aprendizaje y los resultados educativos. Vean ustedes que acá estábamos hablando en la actualidad de calidad y centralidad, y miren lo que dice el presupuesto 15 del 2015 al 2019 en su exposición de motivos, que los ejes orientadores, entre ellos 2 destacados, son la centralidad del estudiante, práctica, no, esto es de la administración, igual a lo que está ahora, exactamente, estimada compañera, igual que a lo que está ahora. Y el segundo, la calidad educativa. Eso no se puede acordar. Y vean ustedes cómo define el presupuesto 2015-2019 la calidad en educación. Debo decirles que el presupuesto de esa administración, que fue la última administración del doctor Vázquez, que estaba al frente el profesor Neto, tomó este concepto que voy a leer y que expone ante el Parlamento de la Revista Iberoamericana de Educación. Les digo la fuente para que ustedes vean cómo estos conceptos no son nacionales, están en el espacio internacional. Lo voy a leer con detalle porque sé que no puede estar en una diapo, porque no puedo llegar a ella yo. En tanto propósito explícito, la calidad de la educación convoca a los diferentes actores sociales en sus preocupaciones y compromisos para con la educación, a la vez que como discurso político y pedagógico. La calidad de la educación es un discurso político y pedagógico, está diciéndonos la administración anterior. Ha dado lugar a nuevas formas de concebir la institucionalidad educativa y a la resignificación de las subjetividades que convergen en los diferentes escenarios de dicha institucionalidad. O sea, la calidad, les voy a decir que no viene desde el 15, no viene desde el 20, está presente desde bastante tiempo atrás en América Latina, y también les voy a decir, también como una digresión, que tiene quienes someten a crítica el tema calidad. Digo esto para que no pensemos que los conceptos son neutros y que eliminan toda fuente de debate. No, hay quienes someten a crítica el concepto de calidad y que dicen que él mismo constituyó una de las regulaciones ideológicas hacia los docentes que lo han incorporado en sus discursos. Pero vamos con nuestro programa institucional. Seguramente las fuentes críticas ustedes puedan tener acceso también, pero en cualquier charla académica nadie puede entender que hay conceptos inmutables alejados de todo debate ideológico. Eso no es así en el terreno social. Vamos, mire, les traje de Marchesi Martín, es un libro, La calidad educativa, la calidad de la enseñanza en los tiempos del cambio, del año 1998, editorial ACAL.
Y miren, aquí tienen una definición que les puede servir como herramienta para vuestras elaboraciones, para vuestros estudios. Es vigente, no ha pasado de moda. Un centro educativo de calidad es aquel que potencia el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos. Y les marco esto. Si yo quisiera hacer un proyecto o tengo que presentar un plan de intervención o tengo que hacer un desarrollo teórico, en la medida en que yo digo que se trata de potenciar las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales, quiere decir que en mi plan tienen que aparecer acciones referentes a lo cognitivo, a lo social, a lo afectivo, a lo estético y a lo moral. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno de ustedes tiene que elaborar un proyecto o tiene que escribir, no se trata de justaponer textos, sino de que puedan hilvanar los textos y que no olviden eso de borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Si yo estoy diciendo que la calidad de un centro educativo se vincula con todas estas dimensiones, es imposible que yo me plantee una gestión que atienda solo a una de ellas. Así que cuando desarrolle las acciones o sus marcos conceptuales, voy a tener que hacer referencia a ellas. Y vean después que dice contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad educativa, y acá ya va el que esté atento a esto y a lo que venga después, que lo vamos a desarrollar, va a ver que ya están implícitas las distintas dimensiones de gestión institucional, porque está mencionando la comunidad educativa y está hablando de la gestión en la dimensión social. O sea, tendríamos la dimensión pedagógica, la dimensión social acá planteadas. Y promueve el desarrollo profesional de los docentes. Y esto también es un aspecto fundamental, porque para quien use este concepto no solo va a tener que atender cómo desarrolla capacidades, acá usa el término capacidades, miren que me estoy ateniendo a lo que está, no estoy sometiendo a crítica lo que está planteado, sé que puede haber colegas mirando, algunos colegas míos, colegas de pedagogía que me dirán, bueno, pues te estás comiendo toda una parte de la bibliografía crítica. Sí, me estoy comiendo toda una parte de la bibliografía crítica, no es el motivo de esta charla, pero solo recuerdo que la misma existe. Capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales, pero no las va a desarrollar solo en el alumno, solo en la dimensión didáctico-pedagógica hacia el estudiante, porque acá está diciendo que también debe dar participación a la comunidad, y lo que viene abajo ha sido el leitmotiv de la acción de gestión, yo creo que en los últimos 30 años, donde se pasó la acción de gestión de un director, de un inspector, hablando de esos roles, de lo que es la orientación directa en el aula a lo que es la orientación y la acción de todo el centro educativo, donde los docentes son parte integrante del mismo y también son sujetos de aprendizaje. Entonces, cuando acá habla del desarrollo profesional de los docentes, está hablando también de una dimensión a planificar. Y todo esto hace lo que no sé si habíamos mencionado la vez anterior, pero es la definición de política educativa democrática de Tenti Fanfani en el año 2008, nuevos temas de la agenda educativa, donde Tenti Fanfani define a la política educativa democrática como aquella que asegura aprendizajes para todos. Y con eso, mis estimados amigos, estamos haciendo un ciclo que yo espero ustedes vean cómo se cierra con este aspecto que habíamos mencionado, la vez anterior, que son las relaciones entre democracia y educación. Recuerdan que dijimos, ya la democracia y la relación democracia-educación no se entiende solo como el acceso, sino que se entiende como la socialización de conocimientos y el debido aprendizaje de esos conocimientos por parte de todos los estudiantes. Acá
tanto para docentes, porque se hablan de las estructuras colegiadas, como para los que ocupen roles de supervisión, la acción, y sobre todo si yo focalizara, acá hay un docente, un director de otro subsistema que no es primaria, si yo focalizara en esto diría, director, inspector, su acción va planificada hacia varios destinatarios, hacia el alumno, hacia los docentes, hacia la comunidad en general. O sea, no limite su propuesta de gestión a uno solo de estos aspectos. Aún, supongamos que a mí me dijeran, les cuento que cuando yo concursé creo que menciono que concursé porque fue el tema que nos pusieron y es un tema que estaba en boga incluso para ejercicios, que tenía que ver con las inasistencias de estudiantes. Y uno tiene que posicionarse en la gestión de ese tema. La gestión de ese tema no es exclusivamente hacia los estudiantes, es hacia los estudiantes, hacia los docentes y hacia la comunidad. Aplicándose el plan Asiste. Eso en primaria. Sí, eso en primaria. Los directores tenemos que seguir todo el protocolo y seguir haciendo acciones para que eso se revierta. Exacto, pero si a ti te piden planificarlo, tú cuando planifiques la acción, una herramienta tuya en primaria es el plan Asiste, sí. En primaria. Pero no puedes quedarte en él porque tú debes mostrar un abanico, porque en los cargos de supervisión importa también cómo se debate ese tema o cómo se aborda con los docentes, qué grado de involucramiento tienen los docentes en la temática, cómo ellos perciben, cuál es su posición docente. Y voy a usar un tema que voy a usar más adelante, porque hay una categoría que ha surgido de una investigación argentina, que es la posición docente, cuál es la posición de los docentes frente a esa temática, pero también cuáles son las acciones hacia la comunidad. Un tema de sala, se planteó la situación y están todos los maestros. Por suerte hemos ido revertir. De cómo arrancamos con el tema de la falta, ha ido bajando. Sí, se ha hecho entrevistas con las familias, se han hecho varias acciones, digo que por suerte está dando resultados. Bueno, aquí estamos viendo cómo te posicionarías tú como directora en el diseño de un plan en ese sentido. Y lo que estamos señalando es que se tengan en cuenta los distintos destinatarios, porque la dirección o la inspección tiene un rasgo distinto, ¿verdad?, a la dirección. La dirección es un cargo ubicado en territorio, el inspector se dice que es una persona sin territorio, porque el inspector no tiene un lugar fijo, se le llamaba a veces en la literatura el desterrado. ¿Por qué? Porque mientras el director puede proyectar en una institución, el inspector tiene a su cargo distintas instituciones, abarca distintos territorios sin estar localizado en ninguno en particular. Es un cargo muy especial de la inspección al cual después vamos a hacer referencia. Pero aquí decimos que el concepto de calidad de Marchés y Martín nos lleva a emparentarlos con el concepto de política educativa democrática y también para empezar a bucear en cómo desarrollar planes o proyectos, porque nos abre varias ideas. De las dimensiones del sujeto, cognitiva, social, afectiva, estética, moral, que también son dimensiones programáticas y curriculares, pero también en otros aspectos como es el docente y como es la comunidad, donde también esas dimensiones están presentes. Quiero hacerles una aclaración. Yo mencioné, creo que en la intervención pasada, el programa 2008 de primaria. No olviden ustedes que hubo una reforma curricular en la educación, que los programas han cambiado y que ustedes tienen un conjunto de documentos teóricos que son los programas, las progresiones de aprendizaje, donde allí también hay síntesis teóricas. A ninguno escapa mi posición respecto a los programas, pero
hoy yo no estoy desarrollando ni programa por contenidos ni por programas por competencias. Estoy desarrollando marcos generales de gestión. Y en los marcos generales de gestión, los programas vigentes y los currículum que están vigentes son también factores de definición. Bueno, pero acá también hablaba, aparte del término calidad, aparte del término calidad, les decía que hablaba de la docencia. La docencia, ¿qué tema la docencia? Desde la década del 90 del siglo XX, la docencia es un tema de moda. Es un tema que está en el centro del debate, de las investigaciones, de las elaboraciones. Y yo recuerdo la vigencia de un planteo de Aliut y Lucharsky, las argentinas, que dicen algo que uno de repente lo encuentra dicho en muchos lugares, pero está en una de sus obras. Los docentes son vistos a partir de la década del 90, no lo dicen ellos de la década del 90, eso lo digo yo, como sujetos y objetos de cambio. Y esto sigue teniendo una vigencia total. Son objetos de cambio porque se hizo descansar en la figura del docente los éxitos de las reformas y mejoras educativas. Y creo que desde la década del 90 hasta ahora debemos estar como en la cuarta ola de reforma educativa. Y el docente fue puesto en el centro como aquel que debía ser el que llevara adelante los cambios. Y eso en la bibliografía Fulan hacia adelante, Fulan hacia atrás, está omnipresente. Y a su vez el docente como sujeto de cambio. Todo el mundo quería cambiar al docente, mejorarlo. O sea, las políticas iban destinadas al docente para tener impacto en los docentes y a su vez se buscaba que los docentes vehiculizaran los cambios. Esto les muestra que la docencia pasó a ser un concepto protagónico en los últimos 30 años y hay muchísimas investigaciones al respecto. Esto ha llevado muchas veces a que muchos centren las tintas en la responsabilización docente. O sea, si el docente es el sujeto y el objeto, pero sobre todo si es el objeto, si algo sale mal se debe a él. Y esa es una idea muy polémica que no ayuda en nada en la gestión. Porque los docentes debemos tener nuestra cuota de responsabilidad. El término responsabilidad es un término muy fuerte también en la literatura, pero también hay que recordar, y yo lo recuerdo siempre, que en la década del 80, UNESCO, en la década del 80 del siglo pasado, ¿no? Una cosa, hace 40 años, UNESCO estudia las reformas educativas de la década del 80 y se publica un libro donde uno de los temas son las resistencias docentes. Y UNESCO dice algo, una advertencia que es fundamental. Las resistencias docentes se deben muchas veces al hecho de que toman la palabra cuando la palabra no les fue dada a tiempo. Esta advertencia de UNESCO, que además agrega algo, es un libro viejo, pero yo sigo recomendándolo porque me parece sabio, esos expertos lo que dijeron, dicen, tal vez las administraciones deban reconocer que muchas veces, en algunos casos, las mejores ideas no están solo en quienes conducen.
Y yo creo que estas dos ideas de UNESCO, que no lo traje yo como bibliografía, pero les digo la referencia, es la evaluación de UNESCO de las reformas educativas de la década del 80, se los puedo traer la referencia en otra instancia, deben ser dos luces de advertencia para todos aquellos que gestionen instituciones, en cualquiera de los roles, sea de supervisión de primer orden o de segundo orden. Las resistencias docentes muchas veces se deben a no haber dado la palabra a tiempo. Esto hace pensar que todos aquellos que gestionen deben tener claro que hay algo que no funciona y es la imposición. Por lo tanto, la gestión debe ser una gestión tildada, adjetivada, la gestión democrática. Y eso supone la capacidad de los gestores de dar la palabra y de escuchar, porque la segunda advertencia de UNESCO es muy importante. Las mejores ideas no se le ocurren siempre a los que dirigen. Y muchas veces encontramos en los colectivos, y esto hablo desde la propia experiencia, en cargo de dirección o de inspección, ideas brillantes humildemente dichas por colegas, que nos hacen repensar algún aspecto o diseñar un aspecto nuevo. Pero de alguna manera emparento estas dos orientaciones de UNESCO que algún día deben ser plenamente tenidas en cuenta porque estaban analizando el éxito o el fracaso de las reformas. Gran tema el cambio en educación, que es el tema que por otra parte yo estoy estudiando ahora para la tesis que estoy haciendo. La educación, el cambio educativo en el periodo del 2005 al 2019 en Uruguay en el campo de la formación en educación. No les hablo de eso porque si no, no nos vamos más. Pero emparentado con esto, en el año 2005, Tenti Fanfani hizo una investigación que, que se hizo en Argentina, en Brasil, en Perú y en nuestro país, en Uruguay. Y la investigación fue sobre la condición docente. Y Tenti Fanfani en esta investigación realizan cuestionarios, tiene un corte cuantitativo en algunos aspectos, no tiene un corte cuantitativo. Él mismo dice que debería ser profundizada por investigaciones de corte cualitativo. Estudia o se investiga las líneas de pensamiento de los docentes uruguayos. Y acá aparece la clásica controversia, vocación-profesión. Esa es una de las tensiones que la pedagogía pone más sobre la mesa cuando se habla de docencia, vocacionales o profesionales, asociando la vocación con aquella idea temprana del siglo XIX y XX, de comienzos, el apostolado, y la profesión con aquella idea del sujeto formado y consistente en el plano del conocimiento. Y miren la conclusión de Tenti, digo para los que se van para un extremo, los que se van para otro. En los 4 países estudiados los datos muestran que la mayoría de los docentes considera su actividad como vocacional y profesional al mismo tiempo, entre esos países incluido Uruguay. ¿Para qué le puede servir esto a un director, a un inspector, a un profesor, a un director o a aquellos que nos estén mirando? Para saber que en nuestro país la tensión entre vocación y profesión, por lo menos en esta investigación, los docentes la resolvían con un equilibrio. Por tanto, hay dos grandes vertientes. La vertiente de la vocación, que tiene sus rasgos de compromiso y responsabilidad,
en la cual creo que los docentes uruguayos lo tienen sumamente presente en su discurso, la responsabilidad, no como responsabilidad impuesta o como recarga de obligaciones, sino porque se sienten responsables de la acción educativa. Y la profesión, que es en lo que hemos estado volcando la vara desde la charla anterior, cuando yo les decía, no hay práctica que no sea práctica basada en teoría. Y los docentes no solo hacen, sino que deben tener una herramienta que fundamente lo que hacen. ¿Cuál es la otra cuestión tan importante para mi criterio? Cada uno hace su recorte, ¿verdad? Capaz que otro lee y hace otro. ¿Qué plantea Tenti Fanfani en la condición docente? La politización. Dice que los docentes están politizados. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, úsenlo en los escritos, porque les voy a decir que Tenti Fanfani señala que no está usando politización como sinónimo de partidización. Lo está usando en la medida en que en los 4 países estudiados, en los 4, no en uno, en los 4, los docentes se sienten responsables de formar para un sujeto autónomo, crítico, que se desarrolle en un mundo mejor al que se vive en la actualidad. O sea, los docentes le marcan en estos 4 países a su tarea como una tarea de construcción social. No importa si tienen grandes estudios prolongados posiniciales o tienen solo los estudios iniciales. No importa de qué sector de la enseñanza sean. El docente percibe su tarea vinculada a un proyecto social político. Vuelvo a decir, no partidario, y ustedes encuentran este aporte tan importante para cualquier gestión en este libro de Tenti Fanfani, La condición docente, por ahí por las páginas 260 a 270. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que concluye Tenti Fanfani es que ningún cambio, y seguramente quienes gestionan quieren introducir cambios en sus instituciones, ningún cambio se hace en función de imposiciones instrumentales. ¿Por qué? Porque choca con esta categoría que él llama politización. Agradezco a los que lo usen que por favor citen la referencia, porque saben ustedes que a veces no todos somos copartícipes de las mismas lecturas y alguien escribe en un plan o en un proyecto, voy a considerar el aspecto de politización docente, y viene alguien que no leyó Tenti Fanfani y dice, ¿y esta barbaridad quién la puso? No, esta barbaridad la puso un señor que se llama Tenti Fanfani, que realizó un profundo estudio en 4 países latinoamericanos y no está hablando de partidización, justamente está hablando de compromiso social de la docencia. Y acá les traje este nuevo concepto, tienen ahí la referencia, el concepto de posición docente, notas conceptuales y metodológicas, es la tesis, una tesis de maestría de Sodwell y Basiliades, son 2 argentinos, que crean la idea de posición docente como un constructo, aquello que los docentes han conformado y que le otorga maneras particulares de enfrentar su tarea, maneras particulares de ver la educación, maneras particulares de futurizar sobre educación. Y ya ven ustedes que si uno tuviera que decir, bueno, ¿cómo une a Tenti Fanfani con esta visión de Basiliades y Sodwell? Diría, cuidado, porque una posición docente que se ha investigado tiene 2 aspectos. Se conciben como vocacionales,
por tanto comprometidos en un aspecto más subjetivo emocional y a su vez se conciben como profesionales, o sea, como sujetos que tienen conocimientos específicos en un campo o en un área determinada. Pero a su vez se conciben como cogestores de procesos de transformación y conformación sociales. Entonces, esta idea de la posición docente como formas en que los docentes asumimos los temas, también puede ser un objeto de elaboración para un gestor. Yo cuando gestionaba instituciones no la tenía presente porque el concepto no estaba elaborado, fue a partir de una tesis del 2014 que comenzó a difundirse, ellos la elaboran en su tesis. Pero seguramente me hubiera planteado en muchos casos la disyuntiva de modificar posiciones docentes. Porque cuando ustedes vean las culturas institucionales, van a ver que hay una cultura institucional paralizada, una cultura institucional segmentada, donde los docentes de una institución no realizan una labor conjunta, no intercambian, están cristalizados en grupos, y esa debe ser una posición docente que seguramente alguien que la diagnostica y la ve desde fuera se proponga modificar. O puede encontrarse con una posición docente en algún subsistema o en algunos campos de algún subsistema, donde lo central sea, a mí no me importa la teoría, yo enseño cómo se hace. Y esa es una posición docente que hay que modificar, porque usted no enseña cómo se hace, usted enseña cómo se hace desde una teoría determinada. Por tanto, debemos ver cuál es la teoría que sustenta cómo usted enseña y cómo se hace para saber si hay o no hay alternativas o si hay o no hay posibilidad de mejora. Pero además, si un docente señala, mi meta es saber cómo se hace o simplemente transmitir cómo se hace, empobrece su propia función, empobrece su propio rol y empobrece su propia ubicación profesional. Por tanto, yo supongo que hay una intencionalidad en dos cosas, que son dos términos que vamos a usar más adelante, en orientar y asesorar. Y la orientación y el asesoramiento, que son funciones claves de los cargos de supervisión, también existen formas de socializar las herramientas. Después vamos a ver, los directores y los inspectores socializan, pero nunca delegan responsabilidades. Nunca delegan responsabilidades, no, borren eso. Nunca pierden la responsabilidad. Perdón si me expresé mal. Sí delegan, pero el hecho de delegar no quiere decir que yo paso a ser, diríamos, no responsable en esa materia. No, la responsabilidad se mantiene. Se mantiene, la responsabilidad se mantiene. Después, ¿qué hace con ella? Y hay una forma que es vieja ya, tiene unos cuantos años, yo la usé en una tesis, que es el liderazgo distribuido, que lo vamos a ver cuando hablemos de las formas de liderazgo. El liderazgo distribuido es una forma que tiene que ver con saber manejar delegaciones, exacto. Y muchas veces es sabio cuando un director o cuando un inspector tiene a alguien que es de experticia en una materia, que a veces tiene más formación que uno en ese campo, supongamos un director que está frente a algún profesor, voy a poner el ejemplo con la media, claro, acá me dice la compañera que está, es de primaria, es de una escuela donde hay incorporados profesores de educación especial, y me dice es maestro técnico y yo no lo soy. Obvio, tiene una experticia y un conocimiento y una preparación en ese sentido. Y pongamos otro caso, un director de un establecimiento tiene una sala y resulta que tiene entre sus docentes un docente que tiene un doctorado en lengua. Pues mi hijo, que hable el doctor en lengua. A ver, usted tiene que saber cómo
darle al otro la cabida, porque la mejor forma de gestionar es gestionar respetando, pero además sabiendo cómo y en quién se delega. Por eso esto de las posiciones docentes, muchas veces el mejor compañero para modificar una posición docente cristalizada, enquistada, que hasta puede traer conflictos, y ya les dije que después vamos a hablar del conflicto, la mediación y la negociación, no es el director, es otro colega que advierte la situación con mucha más naturalidad que un director o con un inspector, y tiene una intervención de otro tipo que con esa intervención ayuda a que haya un insight por parte de otros colegas. Bueno, ¿y por qué les traigo ahora esto de la posición que es construida? Los docentes son sujetos activos porque, bueno, hay una idea, la idea de agentes de Bourdieu. La idea de agentes de Bourdieu, los agentes en Bourdieu son capaces de agencia. Y decir que son capaces de agencia es decir que son capaces de operar, de actuar, de intervenir en el mundo. Y Bourdieu lo que dice es que lo hacen desde ciertos esquemas perceptivos, desde ciertos esquemas cognitivos que han sido construidos social e históricamente. Un docente del siglo XXI no es igual a un docente del siglo XX, porque las coyunturas de evolución, por ejemplo, de un problema como la tecnología, han cambiado las miradas. Un docente del siglo XX puede tener acciones, si es una escuela novista, muy similares a algunas actuales, pero hay diferencias porque uno vivió en una sociedad donde existían grados de homogeneidad muy distinta a la heterogeneidad que existe hoy en día. Así que la idea de agentes es porque el pensamiento de Bourdieu puede ayudarnos para ver esta situación de esquemas perceptivos, de esquemas cognitivos, puede ayudarnos para ver que hay como una dialéctica entre lo interno y lo externo. El docente opera, pero a su vez sobre él también operó la sociedad. Y esto muchas veces se conoce con el nombre de regulaciones. Se le llama la regulación que a través de las políticas educativas y las ideas se generan en los docentes. Vaya a saber por qué el término calidad está tan extendido, sea porque los docentes están convencidos de una teoría que encontraron, o sea porque hubo un poderoso discurso sobre la calidad que operó y se instituyó en el discurso docente, o tal vez todo junto. Bueno, y ahora vamos a las dimensiones de la institución educativa. Este esquema está construido a partir de un libro clásico de Frigerio y Poggi en una tesis de maestría del 2014. Yo no trato de no hacerme propaganda, pero en esa tesis de maestría hay conceptos interesantes de gestión. Es una tesis de maestría que está en la ORT y tiene bastantes conceptos de los que aún hoy están tratados, a pesar de que la tesis es del año 2014. Es más, yo voy a dar cuenta hoy, he puesto sobre esta tesis en algunos artículos y en algunas conferencias, porque hay una categoría que hace a la gestión que yo postulé como hallazgo de la investigación realizada y la voy a desarrollar ahora brevemente también. Este esquema está hecho en base, les decía, Frigerio y Poggi. A ver, para todos los que están acá, porque esto está vigente desde siempre, hay quienes hablan de 3 dimensiones, Frigerio y Poggi hablan de 4. No importa en qué curso estés en Uruguay, no importa en qué charla estés, en qué intercambio estés, te vas a encontrar con las dimensiones institucionales si tú estás tratando gestión. ¿Y cuáles son las dimensiones institucionales? La típica, la que da las señas de identidad a la institución y la que da la seña de identidad a nuestro trabajo. La dimensión pedagógico-didáctica. Y la separo. Pedagógico-didáctica, porque la pedagogía no se subsume a la didáctica, así como la didáctica no se subsume a lo pedagógico.
Por lo tanto, esa dimensión que tiene que ver con finalidades de la educación, que tiene que ver con el sujeto que deseo formar, que tiene que ver con los principios orientadores de la acción y que tiene que ver con el cómo hacer, tiene que ver con los debates sobre las formas de intervención, dan las señas de identidad a un liceo, a una escuela técnica, a una escuela de primaria, a un instituto de formación docente. Y todo lo que hagamos nosotros, no importa si eres profesor, director o inspector, o si eres integrante del CODICEN, no importa, todo lo haces desde ese ángulo, porque tú, aquí, tu norte es la educación. Y esto lo digo porque, además, con mucho énfasis, porque el cometido fundamental de la institución educativa es la educación, aunque transitoriamente deba atender otros aspectos, como los ha atendido el caso de primaria desde los cabildos, porque los primeros que brindaron asistencia fueron los cabildos. ¿Y qué hacían? Y le daban al niño la pluma y el papel. Los cabildos, vean ustedes la idea de la asistencia, desde dónde viene en uno de los subsistemas de la ANEP. Los comedores escolares, para nosotros en primaria son una institución. Sí, los defendió todo el mundo. Don Agustín Ferreiro decía, al niño que no tiene que darle de todo, hasta el jabón para lavarse las manos. Y estaba hablando de la educación en el medio rural, que dicho sea de paso, don Agustín Ferreiro escribió un bestseller, La educación primaria en el medio rural, y como nos suele pasar a los docentes, no lo premiaron y lo tuvo que imprimir él a costa de su bolsillo. Y es un libro fantástico, fantástico. Es un libro en el cual, hablando de la docencia anterior, decía don Agustín Ferreiro, el docente jamás puede perder conciencia de su propio valor. Él hablaba del maestro, ¿verdad? El maestro jamás puede perder conciencia de su propio valor. Lo estoy parafraseando, yo lo entiendo al docente. Y miren lo que agregaba, porque sin él nada habrá en materia de educación. Importantísimo para quienes ocupen cargos de gestión, no olvidar las sabias palabras del maestro Agustín Ferreiro, la educación primaria en el medio rural. Por tanto, esa es nuestra seña de identidad. Ahora, hay otras dimensiones, la organizacional, que son los aspectos estructurales y la forma de funcionamiento. Hoy, por ejemplo, en la media tenemos el tiempo extendido y el tiempo simple, el tiempo común. En primaria ya lo tenemos desde antes. O sea, esos son los aspectos organizativos. Yo admiro, he aprendido a admirar, si hay alguno escuchando, a los señores secretarios y directores de educación media, porque esa cartelera de distribución de horarios que hace, yo no la podría hacer jamás, me declaro totalmente incapaz al respecto, así que admirables algunas acciones en criterios organizacionales. Esa es esa dimensión, cuando usted ordena a sus docentes para que todos los docentes conserven sus horas, no se les superpongan con otros trabajos, y ese es un aspecto de gestión organizacional, pero que también está teniendo en cuenta el aspecto pedagógico, y que también está... Es tremendo. Yo cuando lo vi por primera vez quedé impresionada, que hay una persona que sabe, y lo digo en todos lados porque me parece que hay trabajos que son descomunales. Tenerlo en la dirección, eso es fantástico. No, es que ellos los tienen porque tú no tienes idea de claro, lo... Claro, por ejemplo, entonces vos sabés que viene tal clase, Claro. que viene tal, por ejemplo, me dice, voy a tal clase. Bueno, a ver, ¿qué tiene? Tal profesor tiene... Sí. No, es un puzzle, querida compañera, este es un puzzle de todos los grupos, en todos los horarios, con los profesores distribuidos. Empieza en aquella punta y termina en esta, en secundaria. Yo no podía creer lo que era acá. En primaria todavía tenemos de iniciar a sexto como que todavía...
No, tienes un número acotado de docentes. Sí, pero igual está todo un tema, ¿no? No, el aspecto organizacional es un aspecto clave. Si una institución tiene un excelente marco pedagógico, un excelente marco didáctico, pero se desbarranca en el aspecto de estructura y de articulación del funcionamiento, directamente no funciona. O sea, cada una de estas dimensiones que señalan Frigerio y Polle tienen valor de por sí. Son dimensiones que se complementan. Si tú tienes como, a ver, debe haber algún director escuchando, una organización perfecta, horarios perfectos, todo perfecto y nadie sabe qué tipo de joven está formando, cuáles son los contenidos o las disciplinas o las competencias en este momento a desarrollar, nadie tiene idea de nada, entonces ahí no tienes una institución. Por eso insisto en la idea de complementarse. Dimensión comunitaria es el aspecto de la institución y el entorno. Las instituciones educativas no son instituciones cerradas, son instituciones abiertas, se quiera o no se quiera. En la teoría es correcto hablar de la institución cerrada y la institución abierta, aquella que se atrinchera sobre sí misma y corta toda comunicación con lo externo, cerrada que solo mira hacia sí misma, y aquella que está en intercambio con el entorno. Ahora, estimados colegas, no hay ninguna institución cerrada. Lo de afuera está adentro y de adentro esperemos ejercer alguna acción hacia afuera. Ayer estuve en una institución donde quedaba clarísimo que el afuera y el adentro se confunden y se difunden, y muchas veces hay que tomar acciones de gestión ante el afuera, porque el afuera inunda la acción educativa. Además está decirles que estoy haciendo una referencia a los problemas de agresión que hay. El equilibrio es una palabra clave hoy, en la gestión es una palabra clave, porque como se suelen mirar las cuestiones desde tensiones, se habla de los puntos de equilibrio. Tenti Fanfani hablaba vocación en un lado de la tensión, profesión en otro, a donde se tiende al equilibrio. Una palabra muy interesante. Bueno, y la dimensión administrativa, que es cómo se manejan los recursos de todo tipo, de todo tipo. Una dimensión muy típica de los cargos de dirección institucional. Y aquí, no sé si ya he aburrido mucho ya, ¿no? ¿No? ¿Tenemos preguntas alguna? A modo de hacer un pequeño corte, en realidad hemos recibido saludos de Carmelo, Colonia, Talarira, Salto, Montevideo, 33, Piriápolis, Canelones Centro, Canelones Costa, Rocha, pero no hemos recibido preguntas. Bueno, piénsenlas porque yo sé que todos están muy ansiosos por los temas de gestión por muy diversas razones. Piénsenlas, yo he tratado y trataremos con la doctora y con el maestro alemán todo lo que digamos que tenga un referente académico para que ustedes tengan en esto herramientas que puedan utilizar. Y aquí les voy a traer algo que yo no sé si hoy está muy difundido, pero me pareció interesante traérselos porque siempre en toda cuestión que uno se sienta a pensar, a veces a diseñar, hay toques que dan como la posibilidad de salir un poco de los discursos comunes. Esto es de Gairín, del año 2004, y refiere a los peldaños, yo le llamo peldaños, yo él no, de la institución. Y vean que tiene dos columnas, la columna de la autonomía, de un lado con un signo de menos a más, y la columna de la colaboración y profesional también de un menos a un más. ¿A qué responde esta escala? Esta escala responde a lo que yo les decía con anterioridad.
hubo un momento en el cual se dejó de focalizar exclusivamente en el aula para mirar lo que pasaba en la institución como cuerpo. O sea, se decía, mire, no es solo importante lo que hace el profesor o el maestro en el aula. Escúcheme, director, tiene que mirar a la institución como conjunto y como unidad. Eso en algún momento, y esto es de mi cosecha, se fue a un extremo, y hoy la palabra que dijo la compañera, equilibrio. Importa el aula e importa la institución como unidad. Y aquí aparecían 4 escalones. Cuando la institución, acá Gairín se refiere a organización, llamémosle como él le llama, cuando la organización no importaba, la organización era el lugar en el que estábamos, era simplemente un marco para hacer cosas. El aspecto organizacional estaba de lado. Luego se usó la organización como texto y contexto de actuación. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién no ha sentido hablar de los proyectos? ¿A quién no le han pedido un proyecto? ¿Quién de aquí está libre de presentarse a algún lugar y digan, elabore un proyecto? Nadie. ¿Qué sucedía? La organización era tenida en cuenta en sus cualidades para la elaboración del proyecto, pero el proyecto no refería a la organización, usaba insumos de la organización. Luego vino aquella famosa categoría que inundó todo en el 2000, la organización que aprende. ¿Se acuerdan? La quinta disciplina de Peter Senge. De la quinta disciplina de Peter Senge a mí me quedó siempre una idea que en broma a veces decía, cuidado con los equipos, porque en la quinta disciplina de Peter Senge dice que personas con un cociente intelectual medio, común y corriente, como el que podemos tener nosotros, a veces se las juntaba en un equipo para que operaran colectivamente con un cociente de 20. Quinta disciplina, Peter Senge. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna fórmula de por sí es mágica ni es buena. No es solo la forma, es lo que sucede dentro lo que importa. No alcanza con decir yo conformo equipo, no, dígame qué hace el equipo, cómo piensa el equipo, cómo se orienta el pensamiento del equipo, porque de lo contrario, solo con escribir que usted va a conformar un equipo o usted va a conformar un proceso participativo, no hacemos nada. La gestión, y esto se ve mucho en algunos acciones prácticas que se planteaban a veces en pruebas, en las acciones prácticas nadie va a mirar cómo usted hace un equipo, van a mirar cómo usted orienta un equipo. Así que no alcanza con decir participación, importa lo que se hace dentro de la participación. Bueno, lo de Peter Senge a mí siempre me resultó simpático, y siempre lo narro en ese sentido. La organización que aprende, ¿qué es? Es la organización que socializa conocimientos entre todos sus integrantes. Y aquí están los integrantes docentes y también están los agentes de la comunidad. Por tanto, alguien que va a gestionar desde la institución que aprende desde ese nivel va a estar en un nivel de colaboración y de profesionalismo más elevado, en un nivel de autonomía de la institución más elevado, pero a su vez va a incorporar a todos los actores, docentes, comunitarios y estudiantes. Y el último tramo, la organización que genera conocimiento. Acá ya hay producción de ideas. No es solo que nosotros socializamos lo que sabemos, sino que somos capaces de producir otros conocimientos. Y aquí incluso, bueno, están los debates sobre la investigación. Yo de esto deseo decir que producir conocimiento no es simple. Así que no se trata de simular el último nivel. Al último nivel se llega, yo he visto algunas instituciones que llegaron, deseo saludar a unas queridas compañeras de una escuela de Montevideo, la escuela 209,
que elaboraron en su momento una traducción de, acá hay gente seguramente de educación especial, escuchando, que elaboraron una traducción de las habilidades adaptativas. Les recomiendo para un currículum las habilidades adaptativas, ese material lo voy a traer para la próxima, que tradujeron a una práctica escolar concreta los distintos sistemas de apoyo. Esto me parece que les podría ser útil a cualquier supervisor, hablar de los sistemas de apoyo de acuerdo a la Asociación Americana de Discapacidades, porque los apoyos son vistos como aquello que hay que ofrecer a los sujetos para el mayor logro de su autonomía. Y son 4 sistemas: el sistema generalizado, el sistema extenso, el sistema limitado y el sistema intermitente. Seguramente el sistema generalizado se aplica en las instituciones solo de educación especial, el generalizado y el extenso, pero el limitado y el intermitente seguramente se aplica en todas. Me parece que es una herramienta, no había pensado en ellas, pero se las voy a traer particularmente, además pensando en la gente de educación especial. El conocimiento ni se apura, ni es mágico, ni es un decreto. Es un proceso al cual se puede llegar. Si no llegamos a la producción de conocimiento, nadie se angustie, ni nadie censure a otros, porque producir conocimiento es generar conocimiento nuevo. Por tanto, diría yo que es aceptable un nivel, en este caso, de tratar de llegar a una organización que aprenda en los planos de la gestión. Y bueno, a ver, ay, me queda todavía. No es por mí, no es por mí. Es por nadie. Yo les dije, la educación, la gestión son prácticas situadas, históricas y políticas. Vuelvo a decir, políticas. Toda gestión de la ANEP es una práctica política, está inserta en sus lineamientos estratégicos, está inserta en sus currículum, está inserta en sus programas, está inserta en sus orientaciones. Pero hay cuestiones generales que no deben descuidarse, porque nadie realiza una práctica de gestión sin hacer alguna referencia al contexto en el que vive, sociohistórico. Y acá yo por primera vez les traigo algo de Duvet, la época de las pasiones tristes, que no pretendo ni que lean el libro, es un libro bastante crítico, pero me interesa traerles esta idea porque Duvet sostiene que se han ampliado las diferencias, el concepto de diferencias, y que estamos en medio de políticas de la diferencia. Él dice que las diferencias han cobrado un espacio que no tenían antes. El mundo antes podía explicarse tal vez por grandes categorías de diferencias. Lo que yo hice el otro día con los que producen conocimiento y los que se reciclan en conocimiento. Él dice que la tendencia en el mundo actual es tomar diferentes situaciones y cristalizarlas como diferencias a atender. Diferencias de género, diferencias de etnias. Estamos, dice, en un mundo abarcativo de las diferencias, donde además se generan diferentes movimientos sociales y se diversifican diferentes movimientos sociales. Entonces me parece interesante traer esta idea, porque esto de las diferencias tiene mucho que ver con los docentes como agentes, decíamos, esquemas perceptivos y esquemas cognitivos con los que los docentes leen la realidad, porque son parte de la cultura. Tiene mucho que ver con los estudiantes y tiene mucho que ver con los reclamos sociales.
Un director de institución, un inspector de institución, un profesor, pueden estar sujetos a demandas de diferentes mundos que se viven como diferentes y aglutinados en sí mismos. Y de esto, caramba, que puede haber hoy bastante. Y dice, miren lo que agrega Duvet, que en esta política de las diferencias hay dos valores que cobran relevancia, la identidad y la autonomía. Hay una gran demanda sobre mi propia identidad y hay una demanda sobre mi propia autonomía. Y esto es moneda corriente en la vida de los centros educativos y es moneda corriente incluso en las elaboraciones sociales, psicológicas y filosóficas que se están realizando en nuestro medio. Así que de aquí para la gestión no tenemos que olvidar los reclamos de autonomía y de identidad. ¿Y qué es lo que tomo de Tedesco, que era un excelente sintetizador de líneas de debate internacional, ya fallecido? Él habla del nuevo capitalismo y ¿de qué va a hablar? Y va a hablar de la incertidumbre. Va a hablar de lo incierto y de lo amenazante, de la sociedad del riesgo, va a retomar esa idea y va a hablar de una tendencia que como gestores debemos forzar para que no sea así, que es en las épocas actuales del nuevo capitalismo, miramos el hoy y perdemos la capacidad de futurizar. Y nosotros en nuestra acción pedagógica tenemos que llevar a la prospectiva del futuro. Los sujetos debemos recuperar la capacidad de manejar los tres tiempos. Ya nada hoy tiene antecedente, no, hay antecedentes de las cosas, hay causas de las cosas. Ya manejamos solo el presente y lo otro que no manejamos es el futuro. Así que en todo buen plan de gestión estará incorporado el pasado, el presente y el futuro. Y el futuro es la meta a la cual llegar. Y el pasado para cualquier gestor que se pare en una institución educativa es saber la historia de esa institución, sus características fundamentales. Vamos a hablar del diagnóstico en la próxima, estimada. En la próxima no, en la próxima va a hablar la doctora y en la otra también, y nosotros la vamos a acompañar. Pero hay algo que esto lo voy a leer de otro lado porque no puedo llegar a esto. En la otra lo soluciono, gente, pero en esta no puedo, disculpen, a mí me pasa lo mismo que a ustedes. ¿Vieron cuando van a hacer el acto con los padres y todo eso y nunca les marcha el audio? Bueno. Yo estoy casi por dejar este tópico para la próxima, porque en este mundo actual, surcado por estas políticas de la diferencia y también por la incertidumbre, donde los reclamos de identidad están a la orden del día, se habla de tensiones para la educación. Y esto en realidad no me importa quién esté gestionando ni de dónde salgan los planteos. Estas tensiones en algún planteo que ustedes reciban va a estar presente. La tensión entre la masificación y la concentración del conocimiento, la tensión entre la democratización del conocimiento y la concentración del conocimiento, la tensión entre el programa escolar y los aprendizajes y la tensión entre el conocimiento y la cultura como derecho y como mercancía. La gente de la educación media es la que está invadida por el primer punto, porque en primaria fue, desde el siglo XIX, la educación fue educación de masas. Nació con la impronta universal. En cambio, la educación media nació unida a la universidad. O sea, no era para todos, era para algunos. Recién a partir de la década del 60 comenzó el proceso creciente de reclamo y recién en el año 72 fue que se declaró obligatorio los 3 primeros años
del ciclo básico. Y recién en el 2008 se extendió a los 5 y 4 años y a los otros tramos de la educación media. Entonces están sufriendo el proceso de masificación porque ahora es obligatorio. Y va a la educación media estudiantes que antes no iban. Y este es un problema. No quiere decir que esté mal, quiere decir que es un problema que hay que atender. La democratización del conocimiento genera lo que algunos estudiosos han llamado la fuga hacia adelante. Por ejemplo, el profesor Germán Rama, había escrito un artículo que no lo tengo ahora a mano, pero hablaba de la fuga hacia adelante en la meritocracia. En la medida en que ya todos llegan a la educación media, hay que ir a más. Entonces vamos al bachillerato. Si todos llegan al bachillerato, hay que ir a más. Entonces vienen otros títulos. Y si todos llegan a los otros títulos, hay que ir a más. Y todos vamos a las maestrías. Y si todos llegan a las maestrías, hay que ir a los doctorados. A eso se le llamaba el proceso de fuga hacia adelante. Por favor, estoy parafraseando las ideas del profesor Rama. No fueron dichas con la simpleza y la forma como yo lo estoy diciendo. Pero esto de democratizar el conocimiento entra en choque con lo que habíamos hablado. ¿Cuál es la apropiación real del conocimiento? Y entra en una cuestión que actualmente se llama la desconfianza hacia las instituciones. Si todos están, ¿cuál es el grado de calidad que brinda? ¿Cuál es la mejor? Y vienen los procesos selectivos y una cantidad de cosas en políticas educativas con esta tensión, que además acá a mí me interesaría después desarrollar, no ahora, los 3 tipos de cultura que plantea Tenti Fanfani en la escuela bajo sospecha. Tenti Fanfani, 2022, la escuela bajo sospecha, siglo XXI, cultura objetivada, cultura incorporada y cultura institucionalizada, y no son la misma cosa. Y después voy solo a referirme a la tensión entre demandas y capacidad de satisfacción, que acá en esta placa está omitida, pero cuando la presente en su totalidad en próximas intervenciones va a aparecer. Tensión entre demandas y capacidad de satisfacción, y voy a cerrar con esto. En gestión hay algunos paradigmas orientadores en la gestión actual. Uno de ellos se llama responsividad, con S y B corta. No es responsabilidad, es responsividad. Responsividad es capacidad de respuesta de las instituciones a los reclamos o a las demandas o a las exigencias sociales. Y acá quiero aportarles algo, esta categoría que desarrollaré después. En la tesis de maestría que realicé, que les cité por allí, en la de Ort, porque después está la otra de participación, que después les doy bien, la del 14. Yo encuentro, es una investigación de caso en una institución que tenía todo. No le faltaba nada. Lo que buscaran tenía. Hasta la directiva, era una institución privada, les pagaba a los docentes cursos de formación en Buenos Aires. Tú ibas, tenía lo último de material, era educación especial, es de educación especial. Los últimos materiales traídos para autismo de no sé, de tal lugar, los cursos realizados, el lugar una macroinstitución, espacios arbolados, lo que buscaras. Sin embargo, estaba teniendo un problema funcional. Y se hizo la investigación para ver cuál era el problema. Y entre los hallazgos, una categoría que es creada en esa investigación es la exacerbada responsividad. La institución, macroinstitución,
recibía múltiples demandas. Además, los papás, ustedes saben que son demandantes. Hay muchas escuelas. Muchas escuelas. Ahí había mucha demanda. La institución no tenía criterios para seleccionar y jerarquizar demandas. Por tanto, al tratar de dar respuesta a todas, no daba respuesta satisfactoria a muchas de ellas. Y esto contrariaba lo que estaba escrito en la bibliografía, donde en general se habla de la proletarización docente, de la pérdida de responsabilidad de los docentes, y acá la causal de la problemática institucional era la opuesta, era el compromiso docente y el exacerbado interés de responder a todos. Y de allí se abrió una línea para jerarquizar en la gestión las demandas, poder saber y tener criterios para saber cuáles eran las demandas fundamentales y cuáles eran las secundarias, y tener los mecanismos para transmitir a quienes demandaban los criterios que se usaban y qué selección de acciones se iba a realizar. Cuidado con este tema de la falta de criterios de selección, porque en todo problema que nos puedan plantear la vida, siempre tenemos que saber cómo seleccionamos demandas. Y más en un mundo donde, como dijimos, aparece una política fuerte focalizada en diferencias y donde muchas veces sucede a los colegas que buscan dar respuesta a un tema y el estudiante o la familia del estudiante ya le planteó 4 demandas nuevas. No terminaron de dar respuesta a una y ya tienen 4 nuevas formuladas. Esto es muy importante para la gestión, pero además yo creo que es muy importante para algo que los gestores deben tener muy presente, que es evitar el malestar docente, o sea, el distrés. El estrés que paraliza y no permite actuar. Por tanto, la forma de manejar la responsividad es hoy, para mí, una de las claves de una buena gestión. Y aquí hemos concluido por el día de hoy. Les recuerdo, va a salir la placa convocando, pero las próximas actividades son el miércoles próximo, que es fecha, ¿tenés ahí, Luis? 5, miércoles 5 a la hora 18 y viernes 7 a la hora 18. Reitero, miércoles 5 a la hora 18 y viernes 7 a la hora 18. Yo voy a hablar nada, porque allí nos va a acompañar quien nos va a hacer un paneo de todo el aspecto reglamentario legal del sistema, que es la doctora Rosario Romero. Y esperemos que tengamos al compañero reintegrado de su afección, Daniel Alemán, para poder abordar también el tema, no en estos, porque se va a extender, va a haber otra charla más, para hablar del tema de memorando y criterios de informes. Desde ya decirles que para mí es siempre un gusto estar con ustedes y que espero vuestras preguntas o planteos que con gusto trataremos, si es posible, de contestar. Un abrazo a todos.